Vamos a tomar hoy el tema del capital, el patrimonio de las empresas. Con ese tema concluimos el ciclo patrimonio, inversión y beneficios, en el cual analizamos la CUCA, la COFIN y los dividendos. Ok, yo creo que con este tema debimos haber iniciado, pero bueno, por algunas situaciones que nos solicitaron, pues iniciamos con los demás. Y bueno, este es el complemento, el capital de las empresas. ¿Qué vamos a tener como tema principal? Pues bien, necesitamos saber cómo están constituidas las sociedades mercantiles aquí en México. ¿Ok? Pues bien, en cada uno de los temas que hemos visto, tanto de la COFIN como de también el reparto de dividendos, mencionamos lo importante que es conocer que la Ley General de Sociedades Mercantiles me enlista cuáles son las sociedades reconocidas en México. Esas son, aunque ya los hemos mencionado, yo creo que sí sigue siendo importante para aquellos que lo están viendo de forma aislada cada uno de estos temas. Primero que nada, el artículo 1 de la ley mencionada dice que están reconocidas ante la Ley General de Sociedades Mercantiles la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Pues esta última, pues ya ven, la última creada, la última que se agregó en esta ley. Aunque bueno, aquí lo curioso, por eso estoy un poco en desacuerdo que esta sea considerada como una sociedad, porque dice que esta puede ser constituida desde un socio o más. Ok, y aquí el detalle es, si una sociedad está constituida por un solo socio, pues entonces en realidad no hay sociedad. Pero bueno, está reconocida como una sociedad mercantil en la ley. Y bueno, si ya está reconocida, pues tenemos ese beneficio. ¿Ok? Pues bien, vamos a platicar un poco y hacia muy grandes rasgos cada una de estas sociedades. Pues el tema no es meternos a detalle en su constitución, más bien el, la mención de lo que es un patrimonio social de una empresa. ¿Ok? La primera, la sociedad de nombre colectivo. Existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. La responsabilidad solidaria se refiere a que todos están obligados por igual. Si alguien tiene derecho a exigirle el cumplimiento de una obligación a la sociedad, pues lo puede hacer con cualquiera. Si es indistinto, por eso todos son solidarios de las obligaciones. Sobre la misma, todos responden. La responsabilidad subsidiaria quiere decir que si uno de ellos no alcanza a pagar, pues se van con cualquiera de los demás y pues también tiene que responder de esas obligaciones. ¿Sí? Entonces uno paga lo que el otro no pueda pagar. Y cuando sea ilimitada, quiere decir que va más allá del monto de sus aportaciones. Quiere decir que no importando cuándo fue, qué cantidad fue lo que tú aportaste a la sociedad, si no alcanza con eso, van hasta con tus bienes personales. O sea que sí es importante conocer esto de las responsabilidades. Por eso es que algunas sociedades no son muy socorridas para abrir y hacerlas trabajar aquí en México. Se forman por socios, suscribe partes sociales y percibe utilidades, esta sociedad de nombre colectivo. Luego, la sociedad en comandita simple existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, igual que la que acabamos de mencionar, de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ok, entonces aquí tenemos dos tipos de socios: comanditarios, que solo responden por sus aportaciones, y los comanditados, que eso sí tienen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria.
Se forma de socios, suscribe partes sociales y también percibe utilidades. El siguiente es la sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley, así como el límite de aceptar algún socio. Aquí dice títulos negociables. Ok, pues quiere decir que hay un deber transferible. Dice a la orden, que quiere decir que sea pagable al momento, o sea que no está permitido, ¿sí? Y tampoco está permitido que sean al portador. Pues de hecho en México pues ya no hay acciones al portador. Ok, pues tienen todas las acciones en México son nominativas, que quiere decir que están a nombre del dueño de cada una de las acciones. Y por eso incluso en el libro de registro de accionistas solamente están aquellos nominados, o sea, las acciones que estén a nombre del que se pueda ostentar como dueño. ¿Ok? Esta sociedad se forma por socios, suscribe partes sociales y percibe utilidades. Bueno, bien, esto de las partes sociales, pues bien, es cada una de las porciones en las que se divide el patrimonio de la sociedad. ¿Ok? Es algo similar a las acciones. Las acciones son títulos que representan la propiedad y las partes sociales, pues la representación en proporción de esta sociedad. Pues casi lo mismo, no hay mucha diferencia. Ahora bien, la sociedad anónima, pues yo creo que por excelencia es la que más existe aquí en el país, porque es por así decirlo, tiene menos responsabilidad para los socios. Estos solamente responden hasta por el monto de sus aportaciones. ¿Sí? No responden de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria con cada uno de los socios. Okay. Bueno, esta sociedad existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, como ya lo mencionamos. Para constituir una sociedad anónima se requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción al menos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Hace algunos años este tipo de sociedades estaban constituidas por mínimo 5 socios y tenían un capital social mínimo de 50,000 pesos. Ok, pues a través del tiempo se modifica, ya no es necesario cumplir con este mínimo de socios ni tampoco el mínimo del capital. Sí, entonces aquí ya no nos marca un mínimo, pero yo creo que sí hay que poner un capital razonable, ¿no? Por el tipo de sociedad a la que se refiere. Dice aquí, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socios. ¿Ok? Entonces esos títulos nominativos son los documentos a nombre, pues son nominativos a nombre del dueño, del accionista. ¿Ok? Todo eso está contenido en los artículos 87, 89 y 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esa sociedad anónima se forma de socios accionistas, suscribe acciones y percibe dividendos. Otro tipo de sociedades, la sociedad en comandita por acciones, se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Se forman con socios accionistas comanditados, suscribe acciones y en su momento percibe también dividendos, igual que una sociedad anónima. Ahora bien, la sociedad por acciones simplificado se constituye por una o más personas físicas que solo están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones.
En ningún caso, las personas físicas pueden ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que se refieren los que acabamos de mencionar. Y lo dice aquí: si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Ese es el último del tipo de sociedades que se constituyen, que se permiten constituir. No es nuevo. Bueno, nuevo aquí en México. Lo que pasa es que todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ya se había reformado la ley para que se creara este tipo de sociedades, nada más que detuvieron la entrada en vigor como sociedades unitarias, sociedades unimembres, pero ya estaba aprobado. Aquí en México es nuevo, pero realmente es algo ya conocido en Sudamérica, por ejemplo. En España ya vivían este tipo de sociedades. Aquí en México, bueno, la desconfianza fue que se permitiera crear empresas con una sola persona, lo cual denotaba más bien que podía hacer creer que era una empresa con poco respaldo patrimonial como para hacer frente a sus obligaciones ante terceros. Por eso es que se desconfiaba mucho de este tipo de sociedades y por eso se detuvo en su momento su entrada en vigor. Ok. Dice aquí: para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, únicamente se requeriría que haya uno o más accionistas. Ok, pues aquí está permitido. Un accionista, pues no es una sociedad, pero aquí, aunque sea un solo, pues se considera socio unitario. Ok. Dice aquí: salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista. Ese tipo de sociedades se forma con socios accionistas, suscribe acciones y también percibe dividendos. Ahora bien, también hay otro tipo de agrupación, que es la asociación en participación. Cuando leímos el artículo 1, estas no estaban enlistadas, y la razón es porque en realidad no son personas morales, aunque sí son, en la Ley General de Sociedades Mercantiles sí les pone un artículo para regularlo, es entre el 252 y 255 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y fíjense aquí lo que dice la ley: es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Okay, es un contrato, no tiene acta constitutiva, entonces el contrato hace las veces de ese acta. No tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación, por eso es que no se considera persona moral. La asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados, o sea, su responsabilidad prácticamente es nula. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. En él se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse. Incluso para efectos fiscales, para darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, basta con el contrato en el cual se muestran los que están como asociantes, los que se asociaron en este tipo de empresas. Entonces, a través de esto, la ley del impuesto sobre la renta ya les da la obligación de darse de alta, tener un registro federal de contribuyentes, pagar impuestos y todo lo demás. Es algo similar que sucede con algunos fideicomisos también. Bueno, ya está viendo el problema con los fideicomisos. Pues bien, estos fideicomisos también, aunque es solamente un contrato y no están constituidos como personas morales, pues sí tienen este reconocimiento ante la ley del impuesto sobre la renta. Ok. Ahora bien, cuando hablamos del capital de las empresas, la norma de información financiera A5 en su párrafo 76 dice que los propietarios suelen hacer los siguientes movimientos. Nos vamos al inciso B y dice reembolsos de capital. Dice que son recursos entregados por la entidad a los propietarios producto de la devolución de sus aportaciones
que son disminuciones de su inversión y por lo tanto decrementos del capital contribuido y consecuentemente del capital contable de la entidad. ¿Ok? Ahora en el inciso E habla de capitalizaciones de utilidades o pérdidas integrales, es decir, que son asignaciones al capital contribuido provenientes de las utilidades o pérdidas generadas por la entidad. Es decir, que también la capitalización de resultados tiende a incrementar o disminuir el capital contable de la empresa. Nada más que aquí hay un detalle. Cuando hay una conversión es decir, los movimientos al capital contribuido, es decir, la utilidad generada y reconocida en el capital contable que se traspasa al capital social, no modifica el capital contable, ¿ok? Solo cuando hay reparto de estas utilidades. En cuanto a los incrementos, propiamente la aportación al capital de una empresa no causa impuesto, pero si por la forma en que ésta se realiza se considera un causante del impuesto, es decir, que esté grabado del impuesto sobre la renta, bueno, pues entonces hay que darle el tratamiento que le corresponde, ¿sí? Porque a final de cuentas, traspasar bienes a una empresa para convertirse en accionista, pues prácticamente es una enajenación, ¿no? Entonces, pues sí, en algún momento esta podría tener un efecto fiscal, ¿ok? Esto con base en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Dice que, entre otros conceptos, también se entiende como enajenación de bienes la aportación a una sociedad o asociación. ¿Ok? Entonces, pues de hecho esto es algo lógico, ¿no? Enajenar es traspasar la propiedad de un bien a alguien. ¿Ok? Estamos haciendo, por ejemplo, en una venta, pues una enajenación, pero también en una aportación a un capital también hay una enajenación. Ojo, no hay una venta, pero sí una enajenación. Ok, entonces aquí nada más para que se considere esta parte que no se puede considerar un ingreso, traspaso a una aportación, porque no sé, queremos ser socios de una empresa y aportamos terrenos, activos fijos como maquinaria, mobiliario, títulos de acciones, inventarios y demás. Entonces, ese tipo de aportaciones son enajenaciones, pero que no se considera acumulable para la sociedad. Sin embargo, pues hay un detalle ahí. ¿Qué pasa con la empresa que los aporta, que es la que está realizando la enajenación? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una empresa que decide incrementar su capital social en un monto de 2 millones de pesos, emite una nueva serie accionaria y una empresa adquiere esa nueva tenencia. Es la que invierte, es la que pone el capital y aporta 50,000 pesos, un inmueble y un automóvil con los siguientes datos. Pues el terreno tiene un valor de 470,000 pesos, el edificio 1,300,000 y el automóvil 165,000 pesos. ¿Ok? De esto hay el terreno obviamente no graba IVA, el edificio tiene un costo más el IVA de 208,000 y el automóvil un IVA de 26,400 pesos. ¿Ok? Pero esos son bienes que la empresa ya los tenía. ¿Ok? Los adquirió el terreno el 15 de julio del 2019 y obviamente junto con el edificio tiene separado el valor, pero se adquiere junto el mismo 15 de julio del 2019, pues que pudo haber hecho alguna ampliación, ¿no? Entonces por eso aquí la fecha es la misma porque ya estaba terreno en construcción. El automóvil lo adquiere el 8 de febrero del 2020 y todos estos bienes los aporta el
11 de agosto del 2020. Ok, para efectos de esta operación les dan un avalúo y el inmueble tiene un valor de 1.850.000 pesos y el automóvil 100.000. Ok, y hay que hacer la separación. Aquí tenemos cuántos meses han tenido de depreciación. El terreno tiene acumulados, pero no de depreciación, sino de uso, 12 meses. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso, porque incluso aquí está el porcentaje de depreciación, no tiene, entonces depreciación acumulada es de 0. Luego el edificio ese sí tiene depreciación, ok, entonces por eso es que no se puede desligar del uso. Ok, 12 meses, la misma cantidad obviamente, tiene 5%, que es la tasa de depreciación contablemente. Quiere decir que acumulados lleva 65.000 pesos. Y por último, el automóvil tiene 6 meses de depreciación a una tasa del 25%, son 20.625. Ok, ahora bien, vamos a hacer el cálculo del resultado por la enajenación. Estamos hablando de la empresa accionista que aporta los bienes. Ok, y ya sabemos, ¿no?, el procedimiento para calcular el resultado fiscal por una enajenación, que en este caso la aportación de bienes a una empresa como aportación al capital es una enajenación. Ok, para la empresa que recibe los bienes, el capital obviamente no es acumulable, pero la persona que los aporta tiene otro. Este es un proceso ya conocido. En este caso, las inversiones que se enajenan y que no se concluyan en el transcurso normal, como este caso, el saldo por deducir al inicio del ejercicio se actualiza tomando los índices del último mes, primera mitad del periodo de utilización, entre el índice del mes de adquisición. Solo cambia en el caso del terreno, porque en el terreno, pues ya sabemos, no se toma el último mes, primera mitad, sino el mes anterior al de enajenación. Ok, pues aquí ya tenemos los valores actualizados. Tenemos el costo pendiente por actualizar y nos va a dar, en el caso del terreno, se actualiza el valor total porque no tiene depreciación, no tiene deducción más que en el momento de la enajenación. Entonces son 487.030. En el caso del edificio tiene 1.311.600 y en el caso del automóvil 165.000 pesos. Ok, bueno, entonces aquí aplicamos la actualización del saldo pendiente de deducir, y de esto lo comparamos con el valor del avalúo, que fue con el que se aceptó su aportación al capital, y eso nos va a dar del inmueble, terreno más edificio, 1.850.000 contra el costo fiscal de 1.798.630, y eso nos da una ganancia de 51.369.98. En el caso del automóvil tiene un valor de avalúo de 100.000 pesos, una deducción de 165.000, entonces tenemos una pérdida en este caso de 65.000 pesos. Bueno, pues es obvio, ¿no? Yo creo que los automóviles tienen una depreciación un poco más acelerada que los demás bienes. Ok, pues ese sería el costo fiscal por estos bienes que se aportan a la sociedad, se enajenan como aportación al capital social de una entidad. Ok, ahora el asiento contable por el reconocimiento de estos bienes aportados, quedamos que la empresa aporta en dinero 50.000 pesos, en el terreno ya con las cifras actualizadas 491.242.99
94, el edificio 1.358.757.06 y el automóvil 100,000 pesos. Ese es el total de 2 millones, que es lo que cuesta ahora la tenencia accionaria, que fue lo que ingresó a través de estos bienes. ¿Okay? 2 millones al capital social. Ahora bien, eso solamente fue el ejemplo para en los casos de aportaciones en bienes. ¿Y qué pasa con este concepto de enajenación? Nada más que aquí hay un detalle, un tema adicional, que es parte del capital contable y es muy necesario verlo: la prima en suscripción de acciones. ¿Qué pasa? Pues cuando nosotros creamos una empresa, pues no tenemos problemas al principio, ya sabemos quién aporta, con qué, los bienes o dinero, lo que haya sido, ¿no? O incluso los que aportan en su industria, que son ellos los que pagan sus acciones con su trabajo. Nada más que sí, ahí siempre hay un problema para la evaluación a través de ese tipo de acciones. Cuando pasa el tiempo, la empresa adquiere un crédito comercial, ya es conocida, ya está bien acreditada, y por alguna razón deciden ampliar su capital social. Incluso me voy a ir muy agresivo, pensando en una empresa, por ejemplo, Coca-Cola. Ustedes saben que Coca-Cola es una empresa con una liquidez muy alta. Vamos a suponer que Coca-Cola decide incrementar su tenencia accionaria en alguna de sus empresas, porque tiene varias, en alguna de ellas, y decide, no sé, necesita un capital social de quizá 10 millones de pesos. ¿Ok? 10 millones de pesos. Digo, no creo que no haya gente decidida a invertir en una empresa así, pero precisamente eso es lo que viene ahorita. 10 millones de pesos y con un total de vamos a poner 10,000 acciones. Ok. Valor nominal de estas acciones es de 1,000 pesos cada una. Ok. Pero Coca-Cola le dice a los inversionistas o al que haya comprado todas las acciones: ¿sabes qué? Tú sabes quién es Coca-Cola y sabes que Coca-Cola tiene amplio respaldo, tiene liquidez, todo para que te asegure que vas a recuperar tu inversión más los rendimientos. Esto es seguro. Así que todo lo que lo que la empresa ya ha generado es un beneficio que han conseguido los accionistas que ya estaban, los antiguos accionistas. Así que para que tú entres a mi empresa, te voy a cobrar un sobreprecio. ¿Ok? Y dices, híjole, bueno, está bien. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Ok? Por los 10 millones que yo pretendo, tú me vas a pagar otros 2 millones. ¿Ok? Entonces, tu aportación a la empresa va a ser por un total de 12 millones. El valor nominal, el capital con el que vas a entrar, va a ser de 10 millones, pero me vas a pagar una prima en suscripción de acciones por un total de 2 millones de pesos. Entonces tú aportas 12 millones, entras al capital social con 10 millones y lo demás se va a otra cuenta que se llama prima en suscripción de acciones. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esa prima en suscripción de acciones? Es un beneficio, ¿verdad? Tampoco es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Cuando nosotros tenemos un diferencial entre el valor nominal de las acciones, el valor ordinario y el precio pagado, si tú eres el que suscribe, tú eres el dueño y emites esa serie accionaria, pues un beneficio para ti, entra tu capital social. Pero
la persona que lo aportó, ¿qué tendría que hacer? Porque realmente como inversión tiene 10 millones, aunque haya pagado 12 millones. Por lo que sucede ahí es lo que conocemos como crédito comercial o crédito mercantil, algunos lo llaman goodwill. ¿Qué es esto? Pues es precisamente esta diferencia entre lo pagado al valor real y lo pagado y lo reconocido más bien como valor ordinario. Sí, entonces este concepto se tiene que amortizar y pues nada más, ¿no? O sea, el accionista entra con 10 millones, la empresa cobra 12 millones, 10 millones al capital social, 2 millones al concepto de prima en suscripción de acciones. ¿Ok? Sería la forma de reconocerlos. Vamos a tener otro ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a suponer de una empresa que se crea en 2010 y tiene 50 acciones en circulación a un valor nominal de 1,000 pesos cada una. ¿Ok? Entonces tiene un capital social de 50,000 y vamos a suponer que en su estado de situación financiera el rubro de capital contable tiene esos 50,000, de capital social, una reserva legal de 10,000 pesos, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores de 65,000, pérdidas acumuladas por 4,000 y en el último ejercicio presentado tiene una utilidad de 17,500. Eso nos da un capital contable de 138,500 pesos. ¿Ok? Entonces en 2020 se decide incrementar el capital social con una tenencia accionaria de 20 acciones con el mismo valor nominal, pero adicionando 15,400 pesos como prima en suscripción de acciones. ¿Ok? El capital social quedaría entonces con un importe de 70,000 pesos, es decir, el capital social que ya estaba de 50,000 más 20,000 pesos que se aportaron, más las prima en suscripción de acciones de 15,400, la reserva legal de 10,000, utilidades acumuladas de 65,000, las pérdidas acumuladas de 4,000 y la utilidad del ejercicio de 17,500. Eso nos da un capital contable de 173,900 pesos. Es así como quedaría después de esta aportación al capital. Pues bien, esta prima en suscripción de acciones pues es como para nivelar, como para castigar a los nuevos inversionistas por lo que ya logró el inversionista antiguo. ¿Ok? Tengo aquí una tesis de jurisprudencia que habla acerca de los reembolsos y la prima por suscripción de acciones. Me voy a ir directo a la parte importante. Dice aquí: el reembolso es una práctica societaria que implica devolver dinero o recursos al socio y se realiza, por ejemplo, cuando el socio se retira de la sociedad, cuando se decidió reducir el capital social, cuando la sociedad entra en liquidación o cuando los socios hacen aportaciones para futuros aumentos de capital sin que se concreten. ¿Ok? Me voy a brincar a otra parte que dice: como en el caso de la prima por suscripción de acciones, que es una práctica societaria con la que se pretende evitar el enriquecimiento de los nuevos socios a costa del patrimonio de la sociedad y de los antiguos socios. Por eso que les digo es que es algo así como un castigo para que estén nivelados en ingresos. Los que ya estaban, que fueron los que trabajaron para generar los recursos, y los que recién entran a también aportar a la sociedad. Luego dice aquí: de acuerdo a la técnica contable, la prima por suscripción de acciones no forma parte del capital social, al no ser aportaciones sociales en sentido estricto, sino que son recursos que se ponen a disposición de la sociedad y que se registran como parte del capital contable. Ok, pues es lo que nos dice
esta tesis. Y además, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 16, párrafo 2, dice: no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Ok, pues aquí nos dice que en el caso de estas primas por suscripción de acciones, igual que la propia aportación al capital, no son ingresos acumulables para la persona moral que emite la tenencia accionaria, ok, los que los reciben. Ahora bien, hablando pero de las reducciones de capital, hay que tener cuidado aquí porque puede suceder que la disminución al capital pues esté restringida en los estatutos de la sociedad, o sea que habría que hacer ajustes, modificaciones. Si se decide hacer la reducción, pues que también esté de acuerdo a los estatutos de la constitución de la sociedad. ¿Ok? ¿Cómo puede suceder una reducción del capital de una sociedad? Puede ser de varias formas, pero las principales son estas: de la reducción del valor nominal de las acciones. En este caso, las acciones son las mismas que están en circulación. Lo que puede suceder aquí es nada más que disminuya el valor nominal de las acciones, que eso se lo regresen al accionista, pero que mantenga sus acciones en circulación. Las que él tenga en propiedad son las que la empresa mantiene en circulación sin ningún problema, no se disminuyen, solo les quitan un poco de valor. Ok, de hecho, también la NIF A5 dice que se puede reducir el capital sin que haya disminución a las acciones que la empresa tenga en circulación. El simple hecho de pagar dividendos y utilidades a los socios o accionistas ocasiona una disminución al capital ganado y consecuentemente al capital contable. Algunos otros motivos son absorción de pérdidas por los accionistas, amortizaciones y demás. ¿Ok? Y por otro lado está la reducción del capital, pero a través de la disminución del número de acciones en circulación. Es decir, que la empresa disminuye no el valor nominal de las acciones, sino las acciones con todo y su valor, ¿sí? Entonces allí sí se eliminan, se reducen el número de acciones que pueda tener una empresa en circulación. Ok, ahora bien, un tema muy importante de aquí: la cuenta de capital de aportación. Esto es de índole fiscal, ¿ok? Realmente no existe una cuenta de capital de aportación para controlar las aportaciones de los socios, pero sí para el tratamiento fiscal. Por ejemplo, cuando el socio decida retirarse y se les entreguen sus acciones, o cuando decidan no pagar dividendos, sino reembolsarle a los accionistas un poco de su inversión. ¿Ok? Pues eso es como una manera de disfrazar el impuesto. Decir al accionista: ¿sabes qué? No te voy a dar dividendos para evitar el impuesto. ¿Qué te parece si reducimos el capital? Aprovechamos la cuca y tú te llevas los recursos, lo mismo que aportaste, más tus ganancias. Ok, pues entonces en ese caso, para esto sirve la cuenta de capital de aportación. No es mercantil, es más bien de tipo fiscal, y para eso se creó. Me dice la ley del impuesto sobre la renta, artículo 78, que las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida conforme a lo siguiente. Y me brinco la fracción 1 y dice: se disminuirá del reembolso por acción el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. Ok, pues aquí ya menciona esta cuenta de capital de aportación. Ok, tiene que haber una cuenta de capital de aportación. Y nos dice, para completar esta parte, artículo 9 de las disposiciones transitorias para la ley del 2014, la nueva ley del impuesto sobre la renta, en la fracción 24.
¿sí? Fracción 24 del noveno de las disposiciones transitorias dice que para los efectos del artículo 78 de la ley, o sea, la que habla de la reducción del capital, los contribuyentes que hubieran iniciado sus actividades antes del 1 de enero del 2014 podrán considerar como saldo inicial de la cuenta de capital de aportación el saldo que de dicha cuenta hubieran determinado al 31 de diciembre del 2013, conforme al artículo 89 de la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta dicha fecha. ¿Ok? El mismo que es hoy 78, antes era 89. Pues aquí no hay ningún cambio, la disposición transitoria es la que me permite continuar con la cuenta que ya tenía al cierre del 2013. Como recordarán, esto no sucede con la CUFIN. ¿Sí? Con la CUFIN hay que hacer una nueva cuenta de capital de aportación. Ok, pues sí, es un pequeño problema porque incluso como en su tiempo, en su momento platicamos dentro del tema de la CUFIN, pues que no nos reconocieron la CUFIN de años muy anteriores, por ejemplo el 2000 hacia atrás, pues no está reconocida como para actualizar, pero obviamente pues no vamos a dejar perderla, ¿ok? Es lo que sucede con esta cuenta de capital de aportación, ahí no tenemos ningún problema, ¿ok? Ahora, el tratamiento para efectos fiscales cuando reducimos el capital de una empresa. Me lo dice el artículo 78, hay que hacer un procedimiento. Fracción 1 del artículo 78. Se disminuye del reembolso por acción el saldo de la cuenta de la CUCA por acción a la fecha en que se pague el reembolso. O sea, el reembolso fijado a través de asamblea de accionistas, ¿sí? Porque no hay la ley no me marca, igual ni la ley de impuesto sobre la renta ni la ley general de sociedades mercantiles me marca un procedimiento para calcular la reducción, ¿ok? ¿Cómo evalúo? Así que eso se fija en la asamblea y le disminuyo, o sea, el reembolso por acción, el reembolso equivalente por acción, le quito la CUCA por acción y lo que me dé lo multiplico por el número de acciones que se reembolsan, o las que dice aquí, o las que se haya considerado para la reducción del capital, ¿ok? Aquí de hecho entonces nos está incluyendo estas dos posibilidades. La primera, número de acciones que se reembolsan, o sea, las que se eliminan, las que se regresan, o las que se hayan considerado para la reducción del capital. Quiere decir que se consideran a aquellas que les vas a disminuir el valor nominal, pero que no se va a disminuir el número de acciones en circulación. ¿Ok? Luego dice aquí, ya le quité la CUCA y si me da todavía un resultado, me dice aquí, la utilidad distribuida gravable determinada conforme al párrafo anterior, es decir, lo que multiplique por el número de acciones que se reembolsan, podrá provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se reembolsan. Ok, entonces, analizando esto, reembolso por acción menos CUCA por acción menos CUFIN por acción por el número de acciones que se reembolsan, y este sería la utilidad gravada. Luego dice aquí, cuando la utilidad distribuida gravable, ¿a qué se refiere esta fracción?, no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, o sea la CUFIN, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9, o sea del 30%. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos? Reembolso por acción menos CUCA por acción menos, si es que todavía tengo cantidad ahí, CUFIN por acción para poderla sacar de la cuenta que tenga de CUFIN. Si me queda todavía una parte, quiere decir que esta no provino de CUFIN. Esa sería la que me causaría el impuesto. Esta cantidad lo multiplico por el número de acciones que se reembolsan y lo que me dé
le sumo el impuesto a pagar, es decir, para el procedimiento de incrementarle el impuesto, lo multiplico por el factor de 1.4286. Ya quedamos que ese factor de piramidación, que no lo llama la ley piramidación, pero es eso, ese factor resulta de dividir. Primero, quitamos, si la base es un 100%, el impuesto es un 30%, se lo quitamos y me queda un 70%. Entonces, para incluirle el impuesto que se va a pagar, aplico el inverso multiplicativo, es decir, 100, que es el total, lo divido entre 70, que es lo que me queda, y ahí me sale el factor de 1.4281 y fracción. Sí, son varias cantidades, que tiene varios decimales, pero para resumir es 1.4286. ¿Ok? Le aplico a la utilidad distribuida gravable, la que no puedo sacar de QFIN, el factor 1.4286, lo que me da, le aplico la tasa del impuesto sobre la renta, y ese sería el impuesto a pagar por el reembolso. ¿Ok? Luego me dice aquí, el monto del saldo de la cuca se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate. El resultado obtenido se disminuirá del saldo de dicha cuenta a la fecha que se pagó el reembolso. Ok, entonces quiere decir que se lo voy a quitar de la cuca porque es lo que estoy entregando, ¿no? Luego dice, para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, se divide el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, incluyendo las correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades o cualquier otro concepto que se integre al capital contable. Ok, entonces este sería el procedimiento, el primer cálculo para determinar el impuesto, fracción 1. Pero después me dice la fracción 2, que las personas morales que reduzcan su capital, dice aquí adicionalmente, o sea que aunque ya pagué o pude haber pagado un impuesto en la fracción 1, aquí me está hablando de otro impuesto, dice aquí adicionalmente, considerarán dicha reducción como utilidad distribuida. ¿Sí? Entonces dice la autoridad, ¿qué crees? Como me di cuenta que en lugar de repartir dividendos pagas el capital a manera de reducción, pues ¿qué crees? Te voy a castigar con un impuesto. Por eso lo vamos a considerar como utilidad distribuida. Y dice aquí, considerarán dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable, según el estado de situación financiera, el saldo de la cuca que se tenga a la fecha en que se efectúe la reducción referida, cuando éste sea menor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú vayas a reembolsar, el total del reembolso, lo vas a comparar con la diferencia entre el capital contable y lo que contenga la cuca. ¿Ok? Ese sería el límite considerado como utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque aquí me está diciendo, consideran dicha reducción como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte, o sea, hasta por esa diferencia. O sea, lo que me está marcando ahí es un límite que yo pueda considerar como utilidad distribuida gravable. ¿Ok? Y pues también aquí, al disminuir del capital contable el monto de la cuca, pues aquí también nos revela que la cuca en realidad no está controlando el capital contable ni todos los conceptos del capital de la empresa, solamente el capital social y uno que otro concepto ahí, ¿ok? Pero propiamente es de índole fiscal para efectos del impuesto en el caso de una reducción. De ahí sale el origen de esta cuca, ¿ok? Luego dice aquí, a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior, es decir, lo que se puede considerar como utilidad distribuida gravada, se le disminuirá la utilidad distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción 1 de este artículo. El resultado será la utilidad distribuida gravable para efectos de esta fracción. ¿Ok?
segundo párrafo de la fracción 1, la que dice: la utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción del capital de que se trate, según corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. Es decir, el que me todavía sobró después de quitarle al reembolso por acción la cuca por acción. ¿Ok? Luego dice aquí: cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la CUFIN, es decir, lo que ya considera aquí como utilidad distribuida gravable, al que le quite la utilidad distribuida de la párrafo 2, fracción 1, todavía lo que me quedó ahí, que fue una utilidad que causa impuestos, la puedo sacar de CUFIN, ¿sí? Aquí me dice: cuando no provenga de la CUFIN, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa del 30%, que es la del artículo 9 de esta ley. Y lo que ya sabemos cuando hay que incrementarle el impuesto: el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Y bueno, como lo hemos hecho en varias ocasiones, para incluir ese impuesto se piramida, ¿sí? O sea, al incrementar el impuesto estamos haciendo ese efecto llamado piramidación. ¿Y cómo lo hacemos? Otra vez, a la base o a la cantidad, la utilidad distribuida gravable, le aplicamos el factor de 1.4286 y ese será la base piramidada. Le aplicamos la tasa del 30% y ese será el impuesto causado. ¿Ok? Dice aquí: cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada CUFIN, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de esta ley, y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. Es decir, como si hubiéramos sacado como parte de los dividendos. O sea, la CUFIN también tendría una disminución. Si ya tuvo una disminución en la fracción 1 al disminuir del reembolso por acción, de lo que me dio la cuca por acción, el saldito si todavía lo saqué de CUFIN, esa hay que disminuírsela a la cuenta de CUFIN. Y aquí dice aquí también que hay que disminuir la que aplicamos en esta fracción 2. ¿Ok? Ahorita con el caso práctico vamos a ver este procedimiento. Dice: la utilidad que se determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de este artículo. ¿Qué quiere decir? Que esta utilidad gravable, dice aquí, se la voy a sumar al saldo de la cuca para efectos de los posteriores reducciones. ¿Ok? Bueno, esta parte, ya que tengamos el caso práctico, van a ver que no es difícil, nada más hay que entender bien el procedimiento. Ahora aquí hay algo muy importante aquí: el saldo de CUFIN. Aquí en fracción 1 y fracción 2, cuando no alcanza la CUFIN para absorber la parte gravada, esta diferencia le aplicamos el factor de piramidación, y este es el que nos libra del pago del impuesto. Al final de cuentas, sí se paga, ¿ok? Se paga. La intención de este factor de piramidación es que el accionista se lleve la reducción, o sea, su capital, sin impuesto causado, salvo que pues no alcance la CUFIN para absorber ese impuesto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se constituye la cuenta de capital de aportación? ¿Ok? En un artículo 78, también, que es el que estamos viendo, me dice el procedimiento que es al capital social sumarle las aportaciones de capital que se obtengan, sumarle las primas netas por suscripción de acciones y quitarle las reducciones de capital. Okay, eso nos dará la cuenta de capital de aportación. Para calcular la cuca
no se considera la reinversión o capitalización de utilidades o cualquier otro importe de las cuentas complementarias del capital contable. Ustedes ya ven su cuenta de capital contable y tiene otros conceptos. Estos no deben incluirse en la CUCA. Eso también es lo que nos refuerza que la CUCA es netamente fiscal, no tiene nada que ver con la parte mercantil. ¿Okay? Tampoco se considera el que provenga de reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los 30 días siguientes a su distribución. ¿Okay? Los aumentos de capital se adicionarán a la CUCA en el momento en que se paguen y las reducciones se disminuirán en el momento en que se pague el reembolso. O sea que es importante la fecha exacta. Eso no es del cierre del ejercicio, sino al mes, en la fecha en que se cobre la aportación o se pague la reducción. ¿Ok? Ahora, la actualización. También el artículo 78 me dice que debo actualizar esa cuenta. Esa cuenta debe actualizarse conforme a las normas de información financiera cuando la persona utilice dichos principios para integrar la contabilidad. Y en el caso contrario, el capital contable, porque este nos va a servir para la fracción 12, acabamos de leer que habla del capital contable. ¿Ok? Primer fracción habla de la CUCA, fracción 2, capital contable. Luego dice aquí, el capital contable, en el caso de no utilizar normas de información financiera, dice que debe actualizarse conforme a reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Las personas morales deben enterar conjuntamente con el impuesto que en su caso haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de la fracción 1 de este artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de la fracción 2 del mismo. Es decir, los dos impuestos que pudieras haber calculado, fracción 1 más fracción 2. Ahora bien, ya hablamos de la actualización del capital contable, pero ahora la CUCA, la cuenta de capital de aportación, el saldo al cierre del ejercicio se debe de actualizar desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes del cierre del ejercicio de que se trate. Ok, por ejemplo, si mi empresa se constituyó en un mes de julio del 2015, por ejemplo, pues entonces tendría el índice de diciembre del 2015 entre el índice de julio del 2015, ¿sí? Para actualizarlo al cierre del ejercicio. Y como pues ya sabemos que por lógica las empresas no están constantemente subiendo y bajando sus aportaciones sociales, quiere decir que año con año el saldo de la CUCA que se tenga al final del ejercicio se irá actualizando tomando el índice del último mes del ejercicio entre el índice último actualizado. Por ejemplo, si me quedé en 2016 para presentación de la declaración, tomaría el índice de diciembre de 2016 entre índice de diciembre 2015 y así me lo voy llevando año con año, salvo que, por ejemplo, no sé si hubiera en 2019 una aportación en enero, por ejemplo, el último actualizado hubiera sido diciembre 2019, ¿no? Entonces tomaría el índice de enero 2019 y el índice de diciembre 2019, ¿no? Sería 2018, ¿ok? Para actualizar a enero 2019, entonces su última actualización fue enero 2018 para presentación de la declaración, entonces tomaría esos índices, ¿ok? Entonces actualizo a enero, sumo el capital que se aportó y lo vuelvo a actualizar para efectos de si no hay otro movimiento, pues hasta el cierre de 2019. Entonces tomaría índice de diciembre 2019 entre enero 2019. Ok, esa sería la última actualización. Ahora bien, suponiendo que en 2021 hay una reducción al capital, entonces el último mes actualizado sería diciembre 2019, ¿no? Si la reducción es este mes, por ejemplo, octubre 2020, entonces actualizo mi saldo de CUCA al cierre del 2019 hasta octubre 2020. Tomo el índice de octubre 2020 entre el índice de diciembre 2019, actualizo
resto o aplico el procedimiento para disminuir la cuca, el concepto del capital social dentro de la cuca, y tendré entonces una cuca actualizada a octubre 2020. Ahora bien, pues nada más espero cierre del ejercicio, termina el ejercicio, dan a conocer el último índice de diciembre 2020 y bueno, entonces tomo índice 2020 entre índice de octubre 2020 y eso es lo que utilizaría para presentación de la declaración del ejercicio. ¿Ok? Pues vamos a ver un caso práctico de la reducción del capital. ¿Ok? Pues yo creo que la actualización de la cuca, pues ya lo vimos, es sencillísimo, pero yo creo que la más importante es el efecto fiscal que pudiera suceder en el caso de una reducción de capital. ¿Ok? Aquí mi ejemplo. La empresa se constituye en diciembre de 2015 y para 2020 acuerdan reducir el capital a junio de este 2020 y van a pagar un reembolso por acción de 3,700 pesos para 10 acciones que se reducen de un total de 60. Al cierre de diciembre de 2019 cuenta con una CUFIN de 34,500 pesos. El capital contable es el siguiente. También su tenencia accionaria son 4 socios que tienen el primero y el segundo 24,000, el tercero y cuarto 21,000. Es el capital social. En cuanto a acciones, los primeros 2 tienen 16 acciones, los últimos 2 tienen 14 acciones cada uno, son un total de 60 y el valor nominal de cada acción es de 1,500 pesos por igual. ¿Ok? Eso nos da un total del capital social de 90,000 pesos. Ahora, el capital contable. Contablemente, la empresa tiene un capital social de 90,000 pesos. Tiene ya constituido una reserva legal de 18,000. En su momento tuvo una prima en suscripción de acciones por 9,000 y tiene utilidades de ejercicios anteriores por 105,000 pesos. Eso nos da un total de capital contable de 222,000 pesos. Ok, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la fracción 1 del artículo 78. Dice que reembolso por acción, que se acordó en asamblea ordinaria por 3,700. Cuca por acción, a la fecha en que se pague el reembolso, tenemos que es de 1,798.05. Esta cuca por acción se determina actualizando el saldo de cuca, la última que tenemos al 31 de diciembre del 2019, que recordemos en el planteamiento era de 107,069.27, lo actualizamos al mes de junio del 2020 con el factor de 1.0076 y nos da una cuca actualizada a junio 2020 de 107,883 pesos. Ok, ahora esos 107,883 los dividimos entre el número de acciones en circulación, que son 60, y ahí nos da los 1,798.05. ok, ahora sí, de la diferencia entre los 3,700 que fue el reembolso por acción y la cuca por acción de 1,798.05, tenemos una base gravable por acciones reembolsadas de 1,901.95 por acción. Ahora, por 10 acciones que se reembolsan, tenemos entonces un total de utilidad distribuida gravable de 19,019.50. Ok, ahora de ahí disminuimos la CUFIN disponible. Esta CUFIN se obtiene de actualizar el saldo de CUFIN a diciembre del 2019, que recordemos que era de 34,500, actualizado por el factor de 1.0076, nos da 34,762.20.
Ok, esos 34.762.20 lo dividimos entre el número de acciones en circulación, que son 60, y nos da 579.37. Ok, ahora esos 579.37 los multiplicamos por el número de acciones en circulación, que ya sabemos que son 10, y nos da un total de 5.793.7. ok, esa es la COFIN aplicable al número de acciones que se reembolsan. Ok, entonces de esta diferencia nos queda una utilidad distribuida base para ISR de 13.225.80. ok, a esos los multiplicamos por el factor de 1.4286 y nos va a dar la utilidad distribuida gravable piramidada de 18.894.38 por la tasa del 30%, y ya nos da el ISR causado por el reembolso de 5.668.31. Esto es la fracción 1 del artículo 78 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, pues bien, ya determinamos este primer impuesto. Ahora nos vamos a la fracción 2 de la ley del impuesto sobre la renta y nos dice que adicionalmente vamos a considerar como utilidad distribuida este reembolso limitado ¿a qué? Limitado a la diferencia entre el saldo del capital contable que se tenga a la fecha del reembolso, es decir, a junio, y tenemos que en los estados financieros el capital contable es de 222,000 pesos. ¿ok? Le quitamos el saldo de la cuca que tengamos a esa fecha, ya dijimos que era de 107,883 pesos, y tenemos un límite de utilidad distribuida de 114,117.30. Ahora el reembolso total, que son 3.700 por 10 acciones, son 37,000 pesos. Vamos a compararlo con estos 114,117.30 y resultamos que pues, no lo excede, por lo tanto vamos a considerar como utilidad distribuida gravable la menor, que son 37,000. A esos 37,000 le quitamos la utilidad distribuida determinada en el artículo 78, fracción 1, párrafo 2, y pues son los 19,019.50, que fue el de la diferencia entre el reembolso y la cuca por acción. Por 10 acciones nos dan los 19,019, y la diferencia resulta ser de 17,980.50. ok, a esos 17,980.50 le aplicamos el saldo pendiente de COFIN. Todavía tenemos un saldo disponible de 17,980.50, por lo tanto aquí ya no habría base para el impuesto. ¿ok? Si el saldo de COFIN hubiera sido menor, bueno, entonces esta diferencia se le aplica el factor de 1.4286 y nos da la base piramidada por el 30%, y ya nos daría el impuesto causado. Pero en este caso, como todo provino de COFIN, se queda en cero si no hay impuesto más que el de la fracción 1. ¿ok? Entonces el impuesto total de este artículo 78 por la reducción del capital serían de 5,668.31. Pues ahora nada más nos queda determinar los saldos que nos queden de la COFIN y de la cuca. De la cuca actualizada a junio, quedamos que son 34,762.20. Le quitamos la COFIN aplicable en la fracción 1 del artículo 78, que fueron 5,793.70. Y después le quitamos la COFIN aplicada en la fracción 2 del artículo 78, que fueron 17,980.50, y al final tenemos un saldo disponible de COFIN de 10,988.
Ahora bien, de la Cuca teníamos un saldo de 107.883 a la fecha del reembolso, menos la Cuca aplicable del reembolso por 17.980.50. Pero aquí nos dice algo muy interesante la ley del impuesto sobre la renta, y dice que la utilidad que se determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de este artículo. ¿Ok? Entonces, esta utilidad que habíamos dicho que era de 17.980, la sumamos al saldo de 89.902.50 y tenemos un saldo disponible de Cuca, un saldo actualizado de 107.883 pesos. ¿Ok? Entonces ese sería los saldos de la Cuca y de la CUFIN por este reembolso. Ok, pues bien, con este caso práctico terminamos con el ciclo de patrimonio, inversiones y beneficios. Ok, pues bien, esto sería lo último. Estén al pendiente con los nuevos temas que vamos a sacar aquí en La Velada Fiscal, y yo les agradezco su participación. Yo soy Efraín Ortiz. Suscríbanse a este canal de La Velada Fiscal y los espero en nuevas pláticas de índole fiscal. Muchas gracias y hasta luego.